Tú me dices que ya está grabando. Perfecto. Bien, habíamos dicho que luego de la Segunda Guerra Mundial, casi de inmediato, estuvo unos años después, inicia la Guerra Fría. Y digo, dependiendo si consideran la conferencia de Yalta y de Potsdam como ya el inicio de la Guerra Fría, durante la Segunda Guerra Mundial, o se considera ya iniciada con la carrera de armamentos entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Dijimos que después de la guerra, Estados Unidos y la Unión Soviética emergen como las principales potencias vencedoras del conflicto armado. Estados Unidos, encabezando el bando capitalista, el hemisferio occidental se vuelve capitalista, y la Unión Soviética el bando socialista. Básicamente Europa Oriental es socialista y está bajo la égida de la Unión Soviética. De este lado también tenemos a la principal potencia naval. Reemplaza a Gran Bretaña como principal potencia marítima de la época. Ya partieron las principales rutas marítimas y el mar en su conjunto es controlado por la flota norteamericana. Y desde entonces a la fecha. Mientras que la Unión Soviética emerge como la principal potencia continental. Y esto va a llevar eventualmente a la formación de bloques, de un lado un bloque capitalista, de un lado un bloque socialista, pero no solamente un bloque desde el punto de vista económico, sino que también desde el punto de vista militar. Muy pronto se forman alianzas en torno a estos dos países, están dispuestos a pelearse entre ellos, pero no en solitario. Estados Unidos forma la OTAN, que es la Organización del Tratado Atlántico Norte. Repito, Organización del Tratado Atlántico Norte. Esta se forma en... ¿Perdón, Rosso? Esta se forma en 1949. Disculpe, ¿cómo que era OTAN? ¿Organización qué? Del Tratado Atlántico Norte. La Unión Soviética, unos años después, integra una alianza que busca hacerle contrapeso a la OTAN, que es el Pacto de Varsovia. Esto es 1955. Del lado de la OTAN, entonces, estarán países encabezados por Estados Unidos. Van a estar Francia, Gran Bretaña, Alemania Occidental, Italia, España, Portugal, Canadá incluso se les une, Turquía también, Grecia. Son países que les preocupa la expansión de la Unión Soviética, la expansión militar. Y al lado del Pacto de Varsovia van a estar encabezados por la Unión Soviética países como Polonia, Alemania Oriental, Checoslovaquia, Hungría, los países bálticos. Es un conflicto, se llama Guerra Fría porque como tal no es que se enfrenten de manera directa, hay tensiones de que se va a estallar una guerra y se va a convertir en guerra caliente en cualquier momento, un conflicto armado abierto, pero la tensión de momento se queda solamente en eso, en tensión, por eso es que se les llama Guerra Fría. Sí estallan episodios de guerra caliente, pero que no intervienen, los que no intervienen o no intervienen los dos países o intervienen solamente uno apoyado, un país enfrentado a otro país, en este caso por ejemplo Estados Unidos, enfrentado a otro país apoyado por la Unión Soviética, pero sin que la Unión Soviética intervenga directamente. Así va a ser toda la segunda mitad del siglo XX, bueno, casi la segunda mitad, hasta el 91, cuando se desintegra la Unión Soviética. Aunque, si me apuran, pues realmente el conflicto entre la Unión Soviética, entre Rusia y Estados Unidos como tal, no termina con la Guerra Fría. O sea, no termina, pues ahí está el conflicto en Ucrania y la tensión entre ambos países con la posibilidad de una guerra entre Estados Unidos y Rusia. Como se hace en momentos de tensión, hay ciertas zonas de conflicto especialmente caliente para ambos países. Alemania, Oriente Medio, Asia, se vuelven zonas de conflicto en las cuales están peleando por el control del territorio. Y va a haber algunos momentos en los cuales ese conflicto esté a punto de escalar a una guerra abierta entre ambos países y que incluso sea una guerra nuclear. El primero de ellos ocurre con el bloqueo de Berlín.
en 1948. Estados Unidos, en un esfuerzo por reactivar la economía de Alemania Occidental, implementa un marco, bueno, ya existía el marco alemán desde siempre, pero implementa un marco que, si no me equivoco, está apoyado en un patrón oro. Pero esto genera un desequilibrio entre el marco alemán de Alemania Occidental, la Alemania capitalista, con el marco de la Alemania Oriental, la Alemania socialista. Genera un desequilibrio en cuanto al tipo de cambio que le molesta a la Unión Soviética en cuanto a sus propios planes de recuperación económica, y responde con un bloqueo de Berlín. Todas las rutas terrestres son cerradas. Recuerden que Berlín, aunque está en la parte oriental y por tanto en la parte soviética, Berlín también se reparte entre ambas potencias. La Unión Soviética no permite que Estados Unidos envíe suministros de ningún tipo a Berlín. Los norteamericanos, que se encuentran con sus camiones parados por retenes rusos, no responden con una agresión directa. Lo que hacen es abrir un puente aéreo, enviar aviones desde Europa Occidental hacia Berlín y enviar suministros. Es un desafío abierto a la Unión Soviética, y los rusos sí lo entienden. Para los norteamericanos supone un desafío económico. Mantener ese puente aéreo es un desgaste económico mayor que los beneficios de estar enviando suministros. Pero también es un riesgo militar, porque en cualquier momento los rusos pueden derribar esos aviones e iniciar ya una tercera guerra mundial, a unos años de que terminara la segunda. Se repitan. En los rusos cabe la prudencia, no derriban ningún avión. De hecho, son de la idea de que, pues, igual, si se aguantan lo suficiente, el desgaste económico para Estados Unidos sea mayor y acabe con su puente aéreo. Pero no ocurre así. Aguantan casi un año el puente aéreo los norteamericanos, o aguantan 11 meses. Y son los rusos los que ya terminan por levantar el bloqueo económico, porque además el éxito del puente aéreo desprestigia a la Unión Soviética, es propaganda a favor de los norteamericanos. Entonces mejor levantan el bloqueo económico y los norteamericanos también suspenden el puente aéreo. Pero este primer fenómeno ya estuvo así de llevar a los países a una guerra abierta. De hecho, justamente a partir de 48, a partir del bloqueo de Berlín, es que los norteamericanos forman ya la OTAN al año siguiente. Luego, bloqueo de Berlín, luego viene la guerra de Corea. En 1950-1953. Como recordarán, la península coreana queda dividida en dos: la parte norte, que es socialista, apoyada por la Unión Soviética, y la parte sur, que es capitalista, apoyada por Estados Unidos. Corea del Norte intenta unificar ambas Coreas, y realiza una invasión en el verano de 1950, arrasa a las tropas surcoreanas. Los norteamericanos tienen que intervenir para sacarle a la flota a Corea del Sur. Recuperan el territorio perdido, pero deciden una vez invadir también Corea del Norte y unificar las dos Coreas, pero bajo la égida norteamericana, bajo la égida capitalista. Logran llegar casi a la frontera con China, hasta el río Yalu. Pero antes de que logren darle el golpe final a las tropas norcoreanas, los chinos intervienen. El ejército chino invade Corea del Norte, apoyando a los norcoreanos, obliga a los norteamericanos a retroceder, y el primer año de la guerra es un año de guerra relámpago, es decir, avances y retrocesos constantes por ambos bandos. Los últimos 2 años la guerra se estanca en la frontera entre ambas Coreas y se convierte en una guerra de trinchera. Se repite la Primera Guerra Mundial tal cual. Al final llegan a un acuerdo ambas partes, no un tratado de paz. De hecho, la paz como tal nunca se firma. Se llega nada más a un cese al fuego para ponerle fin a las hostilidades de momento. Pero la guerra como tal, formalmente, al no haber un tratado de paz, siguen en guerra ambas Coreas hasta la fecha, y permanece como recuerdo de la Guerra Fría hasta nuestros días. En ese momento también la Unión Soviética y Estados Unidos estuvieron a punto de entrar en una guerra abierta. Nos distraigan. El general MacArthur era de la idea de, pues, ya usar la bomba atómica contra Corea del Norte y contra China. Pero ya por ese momento los rusos ya tienen también su propia bomba atómica.
Hacer eso contra China llevaría a la Unión Soviética a responder de igual manera contra los norteamericanos. Luego, llega a un punto más álgido, que es con la crisis de los misiles. Lo más cerca que han estado de una guerra nuclear. Esto en 1962. ¿Qué es lo que pasa aquí? La Unión Soviética, por razones que no te vamos a explicar, necesita tener misiles instalados y bases aéreas, si se puede, en territorio lo más cercano a Estados Unidos, no en Estados Unidos, pero en algún país vecino a Estados Unidos. Inicialmente la Unión Soviética busca acercarse a México y llegar a un acuerdo para poner misiles con cabezas nucleares en territorio mexicano. La Unión Soviética le coquetea a México para que se pase de su lado. Sí, técnicamente la Unión Soviética le tira la onda a México. Otra vez, otra gran potencia quiere con México. México tiene otra vez su pegue, como siempre. En su momento Alemania, pero México decide serle fiel a Estados Unidos. Como tal es que se mantenga una alianza. Eso no existe. Luego si fui. México se mantiene fiel a Estados Unidos, como tal es que mantengan una alianza, no es que sean pareja como tal, pero son como aliados regionales, ¿no? Es decir, México no forma parte de la OTAN, es decir, no es como un ligue serio, pero respeta ser ligue informal, de algún modo, con Estados Unidos. A las caras, México decide serle fiel y tal cual frenzonea a la Unión Soviética. La respuesta del gobierno mexicano es, pues no podemos ser aliados, pero podemos ser amigos. ¿Qué se sienten aludidas? La Unión Soviética queda con su corazoncito roto de que la frenzonearon y por despecho se va con Cuba. La Unión Soviética, despechada con México, se va con Cuba. Cuba en ese entonces venía de triunfar la Revolución Cubana. Ya no se distraigan. Viene a triunfar la Revolución Cubana, pero la Revolución Cubana entra en conflicto muy rápido con Estados Unidos. De hecho, Estados Unidos le impone un embargo económico a Cuba. Y nadie comienza con ella, más que México por ahí. Un buen compa, pero pues no basta México. Interviene la Unión Soviética. Interviene para ayudar a Cuba, pero a cambio le pide que pues, la deje meter sus misiles en Cuba. Misiles, una base aérea si se puede, cosas que puedan enviar un ataque nuclear desde Cuba hacia Estados Unidos. Los cubanos aceptan, gustosos, sí, con tal de darle la madre a Estados Unidos. Pero esto es una amenaza enorme para el gobierno norteamericano y para todos Estados Unidos. Es lo más cerca que ha estado hasta este momento la Unión Soviética de lanzar un ataque nuclear contra Estados Unidos. Y Estados Unidos no está dispuesto a tolerarlo. Descubren que pues sí, ya pusieron plataformas de misiles, que tienen bases rusas en Cuba, y el gobierno en ese entonces del presidente Kennedy ordena un bloqueo naval. La flota de guerra norteamericana rodea la isla de Cuba e impide que cualquier barco no norteamericano llegue a Cuba. Le hace fundamentalmente barcos rusos. Los rusos todavía están buscando llevar más suministros, más equipo militar, más tropas. Pero en el camino, en su ruta hacia Cuba, se encuentran con la flota norteamericana. Y están así de empezarse a disparar. ¿Qué es lo que evita? Que ninguno se desconecta realmente. No es como en las miches que vale madres y a la primera de cambios, no. Aquí los rusos no son como tu compa Brian, que le entra a los trancazos y más. Los rusos se calman, deciden, los barcos rusos le dan la vuelta, pero
pero sí la tensión permanece, porque no es solamente el bloqueo naval impuesto por los norteamericanos, sino además que el gobierno de Kennedy está planeando una invasión. El Estado Mayor Conjunto ya está preparando la invasión a Cuba para anular esa amenaza nuclear. No se distraigan. Según los usos, porque son el grupo mejor portado, están en sus chinaderas. ¿El 412? Sí. Entonces, ya hay una preparación, ya están como punta de lanza de la invasión las divisiones de Marines y de paracaidistas, pero Kennedy es consciente de que ya al haber armas nucleares en Cuba, es posible que los rusos a la invasión terrestre y anfibia respondan con armas nucleares, es decir, que no solamente busquen atacar territorio norteamericano, sino que las tropas que vayan en primera línea sean atacadas con armas nucleares. Sea una masacre realmente. Al final llegan a un acuerdo, rusos y norteamericanos. A cambio de que los rusos retiren sus misiles de Cuba, los norteamericanos van a retirar sus misiles de Turquía que apuntan hacia Rusia. Se soluciona el problema. Y por cierto, llegan a este acuerdo sin tomar en cuenta a los cubanos. El gobierno cubano está emputadísimo. Los cubanos sí quieren entrar con todos los madrazos y cuando se dan cuenta, pues ya dijeron que siempre no. Pero bueno. Y eso nos lleva a el tema de esta carrera de armamentos. No apagues. Sigue grabando, ¿cierto? Me dices que también se ve desde ahí el pizarrón. Si no, nos pasamos a la mesa de atrás. Por favor. Pues este de acá. Sí, por eso es este. Perfecto. Sí. ¿Se ve bien? Sí. Pues usted diga. Pero que se vea todo, no que se vea solamente. No, entonces. Entonces atrás. Vale. Ándele. Ahí sí, Sí, perfecto. Bien. Por cierto, a raíz de la crisis de los misiles, o más bien en medio de este fenómeno de la Guerra Fría, ocurre algo que se llama como el reloj del fin del mundo. Inicialmente es un reloj que pues varios físicos, científicos en general, se reúnen para determinar qué tan cerca está la humanidad de un fin por una guerra nuclear. Donde usan una metáfora de un reloj donde la medianoche marca el fin del mundo. Y lo más lejos que esté la humanidad de una guerra nuclear y del fin de su humanidad sería como al cuarto para la medianoche. Mientras más se acerca a la medianoche, más cerca está de su destrucción. Con la crisis de los misiles, el reloj llegó a marcar 1 minuto para la medianoche. Actualmente el reloj, aunque la Guerra Fría terminó, el reloj se sigue usando, solo que incorpora más elementos. Ya no es solamente la posibilidad de una guerra nuclear, sino también, por ejemplo, la destrucción de la humanidad por hambrunas, el cambio climático, una pandemia. Actualmente se lo pregunta, estamos a 2 minutos del fin del mundo. Bueno, formalmente 100 segundos. Bajamos un poquito más o nos sacamos un poquito más con el tema de la guerra en Ucrania. Ahí la llevamos. Bueno, inicialmente los bombarderos nucleares se lanzaban pues con eso, como bombarderos. El ataque de Hiroshima y Nagasaki pues es una bomba que se sube a un avión. Pero aquí hay 2 tipos de bombarderos, no todos tienen las mismas capacidades. Hay bombarderos estratégicos y bombarderos tácticos. Los bombarderos estratégicos son esos bombarderos enormes que pueden llevar una gran carga de explosivos, o en este caso de cargas nucleares, y tienen la capacidad de destruir una zona enorme, una ciudad entera.
En contraste, un bombardero táctico es un avión más pequeño, con una menor carga explosiva, o en este caso una menor carga nuclear, y en lugar de que genere un radio de destrucción de varios kilómetros, es un radio de destrucción de unos 300, 500 metros, dependiendo del arma. Tienen ventajas y desventajas cada uno. El bombardero estratégico le puede dar la vuelta al mundo. De hecho, ya va a pasar, bombarderos norteamericanos no se van a meter espacio aéreo del enemigo, pero sí se van a acercar muchísimo, como para irle intentando, ir practicando sus doctrinas tácticas. Y bombarderos rusos igual se acercan al territorio norteamericano sin meterse a su espacio aéreo. Durante la Guerra Fría hubo bombarderos rusos sobrevolando espacio aéreo mexicano. Eso sí, con vigilancia de aviones norteamericanos, con la instrucción de los pilotos de en cuanto se metan al territorio norteamericano, derríbenlo y que pase lo que tenga que pasar. Este bombardero te permite atacar cualquier parte del mundo. La desventaja es que es un bombardero enorme, lento y es una presa fácil para otros aviones de combate que lo derriben o artillería antiaérea. Los bombarderos tácticos pues son más rápidos, pueden incluso responder a un ataque de otros aviones, pero llevan una menor carga, no tienen un radio de acción tan grande. Y aquí, tanto bombarderos estratégicos tienen los rusos como los norteamericanos, ambos se pueden alcanzar. Con los tácticos, aquí la ventaja es norteamericana. Los norteamericanos tienen bases para esos bombarderos tácticos en Europa y pueden acercarse, si no a Rusia como tal, sí al territorio del Pacto de Varsovia. Los rusos, en cambio, no tienen bases cerca del territorio norteamericano para atacarlo. Por eso era importante tener bases en Cuba o mejor aún en México. Pues bueno, no se les hizo. Los portaaviones pueden ser base también de bombarderos tácticos, pero para este momento solamente Estados Unidos tiene portaaviones. Recuerden que es la principal potencia naval. La Unión Soviética va a tener sus primeros portaaviones hasta los 80, es decir, ya casi al final. De modo que también con esto es ventaja norteamericana, pero incluso esto se puede anular con artillería antiaérea, con una intercepción de aviones. Entonces, deciden recurrir a misiles balísticos o misiles intercontinentales. Son proyectiles que se pueden disparar y llegar a cualquier parte del mundo, le pueden dar la vuelta al planeta, incluso desarrollan misiles que le pueden dar 2 veces la vuelta al planeta. No sé cómo para qué, con una vuelta basta. Y aquí son claves para Estados Unidos. Wernher von Braun, porque Estados Unidos no tenía científicos que supieran diseñar cohetes. Los alemanes sí. Von Braun diseñó cohetes para la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial, pero es un criminal de guerra el hombre. En sus fábricas de cohetes trabajaban judíos como esclavos y muchos mueren en condiciones miserables. Debió ser llevado a juicio en Nuremberg, pero no lo llevan a juicio porque los norteamericanos lo necesitan para la carrera de armamentos que van a librar contra la Unión Soviética. Entonces ignoran por completo que es un nazi. No es el único. Por ejemplo, miembros de la Gestapo son que debieron ser juzgados también en Nuremberg, los usan para crear la CIA. La CIA norteamericana se crea con ex-nazis. Von Braun es el encargado de encabezar el plan espacial y el diseño de misiles para Estados Unidos. Los rusos también trataron de capturar a Von Braun, pero no lo consiguen. Entonces van a recurrir a un hombre. Stalin pregunta, bueno, en la Unión Soviética, ¿quién sabe fabricar cohetes? Y sale el nombre de Sergei Korolev. Todo el mundo lo menciona. Excelente, traigan a Korolev. La bronca era que fue de las víctimas de las purgas stalinistas. No lo habían matado, lo habían enviado a un gulag. La reacción de Stalin es, pues ni modo, libérenlo, que se le perdone todo su pasado de crítica y vamos a utilizarlo. El proyecto espacial ruso va a depender de este hombre. Obviamente no son los únicos, ellos encabezan a todo un equipo de científicos.
Pero aquí la cuestión es, hay una carrera de armamentos, y tenemos entonces una carrera de armamentos, primero de armamento como tal, basado sobre todo en armas nucleares, y también hay una carrera espacial basada en los cohetes. ¿Qué es lo que pasa? Tanto la Unión Soviética como Estados Unidos requieren estos misiles, pero está muy difícil cobrar más impuestos a la gente bajo el argumento de te cobro más impuestos porque quiero desarrollar armas para destruir a la humanidad. Como que no es convincente para el contribuyente. Entonces se inventa la historia de una carrera espacial. Hay que llegar a la Luna. Kennedy incluso se avienta un discurso donde dice que Estados Unidos tiene que llegar a la Luna no porque sea fácil, sino porque es difícil, para demostrar la capacidad tecnológica de Estados Unidos. Y eso sí resuena en la gente, ahí sí la gente estuvo dispuesta a apoyar el proyecto. Lo que no sabía la gente, la inmensa mayoría, es que los cohetes espaciales, le puedes quitar la cabina en la que van los astronautas, le pones una cabeza nuclear y se convierte en un misil balístico. Es básicamente la misma tecnología, porque lo que hace es, tú disparas un proyectil y el proyectil pues sigue una trayectoria básicamente vertical hasta salir de la atmósfera terrestre. Sale de la atmósfera, entra al espacio, la mayor parte del recorrido se realiza en el espacio y pues, se reincorpora a la atmósfera para caer en su objetivo. El único momento en el que puedes interceptar ese misil es cuando está saliendo, cuando apenas lo están disparando. Solamente ahí lo puedes interceptar. En cuanto llega al espacio, en ese entonces no había capacidad para interceptarlos. Actualmente ya hay medio proyectos para eso, pero en ese entonces no había forma de interceptarlos. Y cuando regresan a la atmósfera terrestre y caen, tampoco los puedes interceptar. Por muy buena puntería que tengas, simplemente no le vas a dar. Si se te pasa un misil después de este punto, ya valió, te va a caer. Ya no más tal cual. Lo tienes que interceptar aquí. Pero para esto tienes que saber dónde están las plataformas de disparo. Y esto nos lleva a cómo se disparan esos misiles intercontinentales, que por cierto, sigue siendo igual hasta el día de hoy. Si hay una guerra nuclear entre Estados Unidos y Rusia por Ucrania, va a pasar esto. Hay plataformas terrestres. Esas plataformas pues pueden ser silos de misiles o pueden estar ancladas a vehículos para estarlas moviendo. Aquí la cuestión es, las pueden camuflajear, pueden estar en vehículos y estarlos moviendo constantemente para que no te los destruyan a tiempo, pero si hay una debida vigilancia aérea o con satélites y tienes personal capacitado para detectar en el terreno, en la imagen, saber dónde está una plataforma de disparo, puedes anularlo. Esas plataformas en tierra son vulnerables. Hay también, vamos a llamarlos plataformas navales. Hay de dos tipos: los barcos y los submarinos. Ciertos barcos de guerra pueden ser equipados con armas nucleares, con la capacidad para dispararlas y disparar misiles intercontinentales. Pero, igual que con las plataformas terrestres, pues se pueden ver desde el aire, se pueden ver desde satélite. Si los identificas a tiempo, los puedes anular igual. Con los submarinos no ocurre así. Una vez que un submarino sale del puerto, no hay forma de saber dónde está hasta que se produce el disparo. Ya por eso entonces es tarde. ¿Cómo? Tal cual, entonces el submarino es de todos los medios para lanzar un ataque nuclear el más eficaz, porque no lo puedes anular. Los otros de algún modo sí los puedes anular. Aquí la ventaja vuelve a ser inicialmente norteamericana. Recuerden que es la principal potencia naval, tiene tanto barcos y tiene submarinos.
va a ser hasta los 80s que la Unión Soviética inicie su programa de armamentos navales, que tenga submarinos, incluso submarinos más grandes que los norteamericanos, y tenga la capacidad de lanzar un ataque nuclear. Actualmente, no sé cuántos tenga Rusia. Estados Unidos tiene como 200 submarinos nucleares. Rusia debe tener una cifra menor, pero lo suficiente como para causarle daño a Estados Unidos. Entonces, esto es lo que se desarrolla. En cuanto llegan a la Luna, realmente ya no... De hecho, desde que logran poner satélites y personas en el espacio, pues ya no es tan necesario seguir la carrera, realmente, la carrera espacial. Ya fue por una cuestión de Kennedy dijo que lleguemos a la Luna, pues lleguemos a la Luna para demostrar que somos mejores. Pero una vez que llegan a la Luna, ya han desarrollado suficiente conocimiento como para generar esta clase de misiles, y pues ya no tiene caso seguir enviando cosas a la Luna. Van a seguir enviando algunos viajes, pero pues ya es como por deporte prácticamente. La parte medular ya se hizo aquí. Esto, sin embargo, lleva a que Estados Unidos y la Unión Soviética tengan la capacidad de destruirse mutuamente y de destruir a la humanidad entera. Y se crea lo que se conoce como el MAD, que en inglés significa... ¿Qué significa MAD en inglés? ¿Cómo que no saben? Había un programa que se llama, una revista que se llama MAD. MAD en inglés significa loco. Es un acrónimo. En inglés vendría a ser la destrucción mutua asegurada. Por eso le llaman MAD, es una locura. Ambos países tienen la capacidad de destruirse mutuamente, es seguro. En cuanto uno empiece a disparar, el otro también lo va a hacer y se van a matar mutuamente. Pero no solamente se van a aniquilar entre ellos, sino que pueden aniquilar a la humanidad en su conjunto. En la crisis de los misiles, por ejemplo, iba a ser una bronca entre Estados Unidos, Rusia y Cuba. Pero un conflicto en el cual México estaba al lado del epicentro. Es decir, si la crisis de los misiles hubiera llevado a una guerra nuclear, hubieran arrastrado a México en la tormenta. México hubiera desaparecido en ese sentido. Y sin deberla ni tenerla. Bueno, no es el único fenómeno que se detona con la Guerra Fría. Hay muchos más fenómenos. Uno de ellos es un proceso de descolonización, pero eso lo vamos a ver el día de mañana. ¿Hasta aquí tiene alguna duda? No. ¿Seguro? Entonces, son libres 412.